segundo programa sobre el análisis existencial aquí en este instituto maravilloso que es el Instituto de Análisis Existencial de México, sobre la calle de Londres en la colonia Juárez. Yo soy Stephen Murray, bienvenidos a todos. Nuestra invitada es esta señorita, se llama Silvia Gómez. Ella es la directora aquí, la fundadora del instituto aquí en México, experta en este campo de la psicoterapia, experta en varias otras cosas, creo que en yoga también, y sí, varios talentos muy interesantes. Bueno, en el primer programa hablábamos de la vida de Viktor Frankl, varios aspectos de su vida, es que obviamente las otras dos escuelas de psicología de Austria, de Freud y de Adler, y luego la tercera escuela que es la logoterapia de Frankl. Vimos algo también sobre las experiencias de Frankl durante la Segunda Guerra Mundial en los campos sobrevivientes, unos pocos sobrevivientes de los campos. De tantos campos, sí. Varios campos, ¿no? Y luego yo supongo una especie de compromiso muy personal de hacer algo con todos sus pensamientos y decisiones que había tomado durante los años 30 y luego durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego ya con esta libertad, en 1945, desarrolló algo que se llama la logoterapia. La logoterapia. Dinos algo sobre la logoterapia. En el programa pasado señalamos que inicialmente el nombre era análisis existencial. Frank decide hacer esta distinción porque comienzan a surgir otras escuelas también existenciales. No quiere ser confundido con otras escuelas que también se hacen llamar análisis existencial o con nombres parecidos, y entonces él dice: el paradigma, la teoría es el análisis existencial, la práctica es la logoterapia. Y la logoterapia es una terapia orientada a resolver problemas de vacío existencial o de sentido de vida. Sí, dime, digamos que Frankl ya está reiniciando su vida en 1945, en esos años en Viena. Y se casó, mencionaste en el primer programa que se casó y todo eso. Sí. Entonces, dinos algo sobre, ¿él solo desarrolló todo esto o tenía una red de cuates con el mismo enfoque, o un laboratorio de colegas, o cómo funcionó? No, él desarrolló todo. ¿Él solo? Sí, toda la teoría es desarrollada por él, toda la propuesta que él tiene es de él, Entonces, él es Viktor Frankl, no es un grupo como el grupo de Palo Alto, que son una serie de personas que se reúnen a hacer, no. Es él dando su teoría al mundo, dando su visión de la persona, su visión del hombre, sí. Y aportando lo que él consideraba que era la forma de abordar específicamente problemas vinculados al vacío existencial. Sí, porque estoy pensando, obviamente, con esta preocupación que tenemos ahorita del virus, de la pandemia, y si van a llegar a descubrir una vacuna, va a ser el resultado de un tipo, el jefe de un laboratorio y su equipo. Entonces, pero en este caso, este señor estaba en su oficina o donde sea, escribiendo sus ideas. Sí. Y con pacientes también, daba sí, terapia. Sí, él daba terapia. En algunos de sus ¿Él psiquiatra? Psiquiatra. Sí, médico psiquiatra, ¿no? Sí. Ajá. Neurólogo decían, aunque alguien recientemente me decía, en realidad no era neurólogo, era médico, pero estaba no había un desarrollo como tal de la neurología tan avanzado, Sí. Pero él estaba involucrado también en eso, médico. Él previo a la Segunda Guerra Mundial estuvo atendiendo en los hospitales a los judíos y a las personas que iban siendo desechadas, defendía de manera muy clara el valor de la persona en cualquiera de sus condiciones, y sí, médico. Él regresó después de su consulta y conforme se fue haciendo famoso fue dedicado más a la promoción y a dar a conocer la logoterapia en el mundo. Su libro fue traducido a muchos idiomas. Me quedé en la sesión pasada, en el programa pasado,
en el tema de Joseph Fabry. Fabry lo busca, lo traduce. Este señor en Estados Unidos, en ¿no? Estados Unidos. Psicólogo también, ¿no? No, ¿No? no, ¿A qué se dedicó? no recuerdo, pero no era psicólogo. Es uno de los méritos de Fabry, que no siendo psicólogo, lo que hace es hacer este libro que hace mucho más accesible conceptos que son realmente muy complejos, muy complejos. Sí, sí. Hay un libro que se llama La conciencia en Víctor Frank, es un libro de Norberto Espinosa, maestro de Andrés Gottfried en Argentina, y se hace una descripción del concepto de conciencia que es complejísima. Frank sí estaba, insisto, con un planteamiento y un antecedente filosófico importante. Por eso la logoterapia, desde mi particular punto de vista, tiene este peso tan grande. Sí, estoy pensando, hablando de este asunto, la dificultad de los pensamientos, es que los alemanes y los austriacos tienen esta fama. Es que en comparación con Hegel y Kant, alguien como David Hume es muy accesible, es que la prosa es una persona con un nivel más o menos puede leer su prosa, mientras es que Hegel y Frank, en traducción en español o en inglés o en su alemán original, son conceptos, son explicaciones muy difíciles. Y Frankl es que tenía la misma tendencia, ¿no? Así es. Y el método que usa es la fenomenología de Husserl, que no es como, sí, es fenomenología, son conceptos muy complejos. Lo reducimos a mirar el fenómeno como aparece, pero implica toda una concepción del fenómeno, de la conciencia, la intencionalidad, cómo se capta. Sí, son temas muy complejos y no es posible abaratarlos, ¿no? O sea, no puedes abaratar algo así. Entonces el mérito de Fabry, de personas como Fabry, era poder hacer esto muy accesible. Elizabeth Lucas, Fabry, ahorita no recuerdo, algunos italianos, sí. Personas que comenzaron diría yo, traducir a Frank para hacerlo mucho más accesible y a incorporar los conceptos logoterapéuticos del análisis existencial y la mirada antropológica ya al trato con la persona. Sí, y Frankl lo que escribía eran efectivamente una presentación filosófica de su psicología, de su metodología, o también incluyó técnicas y todo eso. Hay métodos que se utilizan dentro de la logoterapia y que están descritos en algunos de los libros. Diálogo socrático, la intención paradójica, paradojal, y mis maestros de logoterapia se van a enojar conmigo porque yo no me acuerdo del otro. Bueno, son 3 o 4 métodos que se ofrecen para lograr que la persona enfrente algunas cosas. Fundamentalmente el diálogo socrático, que es lo que se utiliza en otras escuelas también, pero con la intencionalidad que tiene la logoterapia. Sí, sí. Y sí vienen descritos en sus libros, y vienen descritos, hay un libro, por la voluntad de sentido, que tiene uno de los capítulos que presenta es las 10 tesis sobre la persona, donde se describe qué es la persona, quién es la persona para Víctor Frank. Y esta invitación a quienes estudian logoterapia a tener esta reflexión más allá de una interpretación de la persona, a comprender una visión comprensiva de la persona, es lo que permite que el trabajo sea, desde mi punto de vista, en algunos momentos más profundo. Sí, sí. Ok, mencionaste Husserl y yo supongo que un poquito de influencia de Heidegger también, contemporáneo más o menos. Y luego es que los franceses, el existencialismo de Jean-Paul Sartre y de Simone de Beauvoir y Albert Camus y todo eso, ¿no? Entonces, una época muy rica. En eso. En Europa. Ajá. Sí, si hablas de Camus o de un poquito más trágicos, más orientados hacia el sinsentido, ¿no? Hacia el hombre confrontado con el no sentido de la vida, ser arrojado al mundo y yo no pedí estar aquí y ahora tengo que enfrentar esto que no me ofrece. La visión frankliana está por el otro lado. Estamos arrojados en el mundo, pero no estamos... Pero obviamente la escuela, si puedo decir eso, de Sartre y los demás, con todo el pegue del mundo, muy, muy popular, es que mucha influencia en los años 60,
entre los estudiantes en París o en los Estados Unidos o en otros lugares. Y luego es que Frank algo diferente. Sí, Frank lo que dice es, claro que hay un sentido, pero no solo eso, también hay un tener que ser mediante el sentido. ¿Sí? Yo soy en la medida en que puedo ir por encima de mí, por encima de mis condicionamientos, hacia lo que es valioso. Y hay algo ahí valioso. Yo necesito abrirme a eso, necesito ser tocado por lo valioso. La persona es abierta, no es un ente cerrado, está abierta y la vida le toca. Y en ese tocarle, como decíamos en la parte anterior de esta entrevista, es llamado a concretar algo. No nada más está aventado al mundo. La parte espiritual le permite captar el valor, le permite sentirse llamado y dar una respuesta. Ajá. Que sí es un poco lo que difiere de la parte más, sí, como trágica del resto del existencialismo. No niega el sufrimiento, de ninguna manera lo niega, tampoco lo romantiza así como si, no, más bien pone al hombre y lo confronta con la realidad del sufrimiento y con la posibilidad que tiene el hombre frente al sufrimiento. Sí, nos puede dar un retrato muy si puede decir, al grano, un retrato de los elementos principales de la logoterapia. Y también me gustaría saber algo sobre su influencia, su importancia hoy en día también. He hablado con diferentes psicólogos y hablan con reverencia sobre la logoterapia, que sí, según ellos, porque son como los miembros del cristianismo, ¿no? Uh-huh. Hay católicos que creen en sus cosas, hay protestantes que creen en sus cosas, y hay sectas y todo eso que tienen otros enfoques y prejuicios y todo eso. Y también dentro de la psicología, hay personas que creen con todo el alma del mundo, con mucho corazón, creen en lo que ha escrito, ha dicho Viktor Frankl, pero hay otros que dicen, bueno, era un excéntrico o lo que sea, ¿no? Es que algún tipo de reacción. Pero dinos algo sobre la logoterapia. Te voy a contar rápido un poco nada más una anécdota. Cuando yo entré a estudiar logoterapia me recibió el doctor Alejandro Velasco. Él estudió con Frank y estudió con Alfred Langley directamente. Y yo llegué... Médico psiquiatra. Médico psiquiatra, mexicano. Y llegué con él porque él era el que nos entrevistaba para ver si podíamos entrar a estudiar. Y entonces yo llegué con toda la emoción del mundo y mis libros, sí, yo ya leí esto, ya leí esto. Y Frank, casi decía yo, San Víctor Frank, aunque sea judío, hay que iniciar un proceso de canonización para este hombre que logra esto. Vamos a hablar con Francisco primero. Sí, y entonces Alejandro me dijo, calma, tienes que verlo como un hombre. Hay quien defiende a Frank como si fuera un santo, hay quien lo encuentra que su teoría no es tan valiosa y hay quien ha hecho cosas maravillosas con la logoterapia. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente objetivos para entender que el mismo Frank podía encontrar los límites a la logoterapia. La logoterapia no es una solución, un curita para todo, se aplica en determinados momentos. Desde mi particular punto de vista, insisto en esto, es bellísima. Es interesante que hablas así con esta palabra, bellísima. Sí, creo que hay belleza. Porque bellísima, obras de arte, lo que sea, un hombre es una mujer muy bella, una mujer, un hombre muy inteligente y guapo y todo eso. Pero, ¿por qué la palabra bellísima? Creo que hay una posibilidad. Para mí la belleza es toda experiencia que te amplía la visión del mundo y la percepción de las posibilidades del hombre. Tanto la belleza dada naturalmente como la belleza creada por el hombre. Pero esta sensación de amplitud interna, hay algo más, hay algo esencial ahí. Y desde mi particular punto de vista, lo que aporta la logoterapia es una visión esencial de la persona con la que uno intuitivamente se puede conectar y que te habla siempre de posibilidades. Sí. Veo que muy a menudo en los talleres de logoterapia o de análisis existencial, la palabra abundancia es como una palabra estrella.
Más que abundancia como tal es posibilidades. La persona está siempre libre, por lo tanto siempre puede encontrar una posibilidad. Y esto es, y más tarde lo abordaremos, es una de las cosas que a mí me apasiona del análisis existencial contemporáneo, que ya es el de Alfred Lange. Porque la vida es una invitación constante, ¿no? La vida es una invitación constante. Sí, sí. La Una tentación constante, ¿no? Por supuesto. Y si tú estás en el lugar adecuado internamente, puedes comenzar a contemplar la abundancia, y no, la abundancia, lo que pasa es que es un término muy manejado, pero puedes ver todas las posibilidades dadas en la realidad. Se requieren condiciones para llegar a este punto, pero es posible hacerlo. En el caso, y regreso al tema belleza, sí encuentro belleza y sí encuentro esta sensación amplia, plena, que permite al hombre captar algo que está por encima de lo superficial, que está más profundo y más arriba, y que te hace sentir, hay algo más y yo puedo vivir esa experiencia. Es una experiencia muy intuitiva de la libertad, de la plenitud humana. Sí, sí. Y la logoterapia, bueno, obviamente la creación, lo que mencionaste ahorita, la creación de Viktor Frankl, él pasó los Estados Unidos a otros países como una especie de profeta o algo así con sus palabras y también su gran invitación a participar en este asunto. La logoterapia durante los últimos 30 años, ¿cómo está su importancia ahora? Sigue siendo, en América Latina sigue siendo una escuela muy socorrida, creo yo. ¿Qué quieres decir eso? Mucha gente la busca y mucha gente la desarrolla. Y mucha gente ha querido seguir desarrollando la logoterapia en distintos ámbitos. ¿Como pacientes o cómo? Como terapeutas, como logoterapeutas. Ajá. Porque según ellos, según su experiencia, sí funciona. Sí. Ajá. Sí. Porque han visto resultados positivos en la mano, en términos concretos. Sí. La logoterapia y el planteamiento logoterapéutico de la visión del hombre, y hablabas de cuáles son los planteamientos fundamentales de la logoterapia. La persona es tridimensional, cuerpo, mente y espíritu. En Frank utiliza la palabra espíritu, no vinculada a un sentido religioso formal, sino a esta parte libre que le permite a la persona enfrentar la vida y poder hacer algo. Sí. La persona es autotrascendente, es decir, está dirigida siempre a algo distinto a ella misma. Frank decía, si yo me ocupo de mí es como estarme mirando el ombligo. La persona tiene la capacidad de autodistanciarse, de mirarse a sí misma para encontrarse con la realidad, con ella misma. Esos son más o menos los planteamientos. Hay un suprasentido y creo que esos son los planteamientos básicos. Entonces, cuando tú trabajas con alguien con vacío existencial, lo que haces es precisamente acercarle a esa posibilidad y que pueda sentirse apelada para acercarse a la parte que le ofrece valor. Sí. Como mencioné en el primer programa, yo leí en este libro de Frankl, de sus experiencias en la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Pero él dijo, me acuerdo muy claramente, una parte del libro habla de bueno, yo voy a desarrollar este asunto y etcétera, pero nosotros vamos a tener toda la autoconfianza y la comodidad para escuchar otras voces. Y luego es que veo que posteriormente él tenía problemas con la logoterapia, y luego salió algo nuevo que se llama el análisis existencial, y no estaba de acuerdo, algo le pasó, ¿no? Los textos y los comentarios de algunas personas que estuvieron no presentes, digamos, en vivo durante todo este rompimiento entre Alfred Lange y Viktor Frankl, señalan que en realidad Frankl lo que le dijo a Alfred Lange fue: usted continúe con esto, yo ya no considero que esto es logoterapia, pero que en realidad Frankl no estaba peleado con la posibilidad de que Alfred siguiera su camino, ¿no? De que siguiera lo que Alfred estaba haciendo. Sí. Bueno, a fin de cuentas algo sí es inevitable, porque es que
ningún tipo digamos, de psicología, escuela de psicología, escuela de filosofía, nadie va a tener todas las respuestas. Y posteriormente, siempre habrá una fuente de respuestas con algún individuo, algún grupo. Van a decir, bueno, lo que presentaste hace 20 años, muy bien, felicidades, pero ya tenemos otras respuestas. Algo original o pueden ser respuestas que son un cambio de énfasis en las respuestas de hace 20 años. Y estamos hablando de un Frank que ya era muy grande. O sea, era un 80 hombre, y algo. quizás hasta 90. Ya era muy grande, ya no estabas frente a una persona que en un momento determinado iba a revolucionar su propia teoría. Ya era y no lo digo de manera despectiva, esta repetición de algo que era muy valioso y que estaba muy consolidado y que ya se estaba enseñando, ¿no? Entonces, yo Silvia Gómez, no creo que Frank necesitara validación a su trabajo, ¿no? O sea, él sabía quién era, lo que había hecho, lo que había pasado, todo. Y lo que sucede es que Alfred Langley, que también es un genio, él estuvo siendo muy cercano a Frank durante 8 años, pues lo que dice Alfred es, él es el genio y se siente y lo soluciona, yo no, yo tengo que indagar qué está pasando, que a mí no me resulta tan bien como le resulta a Frank. Y entonces él comienza a generar otra, dice Andrés, da un paso atrás en la visión del acercamiento respecto al sentido, da un paso atrás y comienza a mirar cuáles son las condiciones que el hombre debe cumplir previas al sentido. Y algo sí es muy sano, ¿no? A fin de cuentas. En mi experiencia dando terapia sí, porque llega un momento en que tú, por más que quieres invitar a alguien a ver el sentido, está enfrentando otro tipo de cosas que no están vinculadas al sentido. Ajá. Y uno empieza, yo, Silvia Gómez, empezaba un poco a improvisar para tratar de ver cómo solucionar eso. El análisis existencial te da el camino, el paso atrás para poder mirar estas condiciones, hablaremos más adelante de eso, hasta llegar al sentido. Y entonces dejamos los logoterapeutas o las personas que estudiaron logoterapia, dejamos de querer que sea el sentido la respuesta, ¿no? Hay que saber cómo trabajar todo eso, pero eso ya es una visión del análisis existencial. Frank es Frank. Y si tú revisas los documentos, los textos que están ahora disponibles sobre el análisis existencial contemporáneo, nunca se ha negado la deuda que tiene el análisis existencial contemporáneo acerca de la visión de Frank, ¿no? O sea, Sí. hay una base ahí que se llama Víctor Frank y luego se elabora toda una consecuencia teórica, que es la de Alfred Langley. Sí, no quiero sobresimplificar ningún tipo de escuela de psicología en este caso, pero sí hay escuelas que han tenido su momento de estar muy de moda. Freud, muy de moda. Y luego hay, es que tiene algunas conclusiones muy excéntricas. Y luego Adler muy de moda y otras personas. Erich Fromm muy de moda, etcétera. Y luego Frankl y logoterapia. ¿Logoterapia todavía está muy fuerte actualmente o tú crees que ha pasado su momento en algunos aspectos? Yo creo que sigue fuerte. Creo que algunas personas la han simplificado mucho. Si tú revisas algunas propuestas de coaching o cosas así, utilizan mucho conceptos logoterapéuticos sin comprender la parte más importante, que es la antropología. ¿De dónde parte? ¿Qué es fenomenología desde Frank? ¿Cómo te acercas a la persona? ¿Desde dónde la observas? Y simplifican. Yo creo que está todavía en algunas partes de moda y que se utiliza sin entrar en los terrenos de ser profundos con lo que se ofrece. Hay una cantidad de personas importante en América Latina que están dedicados a la logoterapia y que lo hacen de manera muy profesional. No todo el mundo lo hace así. Y
es tan bella, insisto, que de momento todo el mundo quiere estudiar logoterapia y hay que tener el punto de vista crítico sobre los límites propios del planteamiento logoterapéutico. Sí. Sí, a veces algo está muy vivo porque hay tanto más que decir en el contexto de sus posibilidades. En el caso, digamos, de ¿cómo se llama? Las posibilidades de la escuela de Freud, es que muchos hablaban al respecto y luego es que salieron algunas voces muy en contra de Freud. Sí. En el caso de logoterapia, obviamente un solo hombre no va a contestar todas las dudas sobre logoterapia. Y luego es que hay este efecto dominó, hay varios participantes, autoridades muy importantes. Y luego es que a lo mejor si llega a un límite, entonces ¿a dónde va después? El tema es que si tú ves históricamente fue como un embudo. Al principio había 2 o 3 y a partir de estos 2 o 3 que aparecen, ¿no? Freud y luego todos los demás, se abre el abanico de posibilidades y de opciones y de miradas y de escuelas. Entonces tienes muchísimas escuelas psicoterapéuticas que surgen de todos lados. Vienen después las miradas transpersonales y luego vienen las miradas místicas y luego se va haciendo ya mucho más complejo, hay muchas más opciones y en eso creo que se diluyen algunos de los planteamientos logoterapéuticos. De verdad se requiere poder comprender la antropología franklina para saber si realmente coincides con la mirada logoterapéutica o no. No nada más es, oh sí, qué lindo es el sentido. Necesitas comprender los modelos, necesitas comprender de qué habla, el impacto que tiene, cuáles son los límites, cuáles son las delimitaciones, hasta dónde puedes trabajar con la persona con logoterapia. Hay muchas cosas que es vigente, sirve, yo creo que sí. La belleza no tiene caducidad, desde mi punto de vista. Y el planteamiento no deja de ser genial, no deja de ser de verdad genial, como el psicoanálisis no ha perdido vigencia, se ha tenido que transformar como las cosas serias, las cosas... Sí, porque la vida es enorme. Y porque el ser humano sigue siendo el ser humano. Sí, y también es lo que tiene adentro, es enorme. Sí, entonces... Todavía hay mucho adentro que es oscuro y tenemos que encontrar lo que hay adentro. Una de las cosas que te dan un poco un panorama es la logoterapia no es reconocida en muchos ámbitos como psicoterapia, sino es como una terapia específica. El análisis existencial contemporáneo se hizo un esfuerzo muy grande, Alfred Lange hizo un esfuerzo muy grande para que fuera reconocido como una psicoterapia. Entonces ahí hay una cosa muy extraña que yo no entiendo todavía, en algún momento valdría la pena que alguien se siente a analizarlo. ¿Por qué hay estas rivalidades entre escuelas terapéuticas? ¿De quién tiene la razón y quién no tiene la razón? Entonces, también hay fricciones en algunos casos entre las personas que defienden a Frank y que consideran casi blasfemo o una herejía haber generado algo nuevo a partir de Frank. Sí. Consecuencias de Frankl. Si entiendo bien, hay muchos institutos que se llaman el Instituto Viktor Frankl en República Checa, en Argentina, en muchos lugares, ¿no? También hay maestrías en logoterapia, creo que en Salzburgo, en otros lugares también. No sé si tengan como el grado, pero se sigue enseñando la logoterapia en el mundo. Sí. En México escuelas hay una especialidad, sí. 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 Entonces eso sí, así va a seguir también, porque los psicólogos van a tener esta preparación. Sí. Sí. A quien le interese moverse hacia allá, a quien le interese tener estas herramientas, estos elementos de ampliación de la percepción de quién es la persona, cuáles son los alcances, hasta dónde puede llegarse con ellos, porque de la visión que tú tienes de la persona es la forma en que te aproximas a ella, la aproximación que vas a tener a ella. Sí. Y por eso yo creo que la logoterapia sí ofrece una visión mucho más amplia y siembra ahí algunas semillas interesantes
que en el trabajo con las personas ofrecen frutos, ofrecen resultados. Okay. Bueno, muchas gracias, Silvia. Gracias Steven. por otra excelente explicación. Es que muchos detalles. Bueno, señores, muchas gracias por participar en esto con nosotros aquí en el Instituto de Análisis Existencial de México con Silvia Gómez, fundadora y directora del instituto. Yo soy Steven Murray. Este programa, vamos a seguir con estos programas. Es que en el próximo programa vamos a hablar del análisis existencial, también con nuestra muy querida Silvia. Y cuando quieran, es que pueden visitar el instituto aquí sobre la calle de Londres 60 en la colonia Juárez. Más que bienvenidos. En el próximo programa creo que vamos a estar en la biblioteca Ruth Troller, que era de hecho una colega de Viktor Frankl en la Universidad de Estados Unidos en California. Entonces, bueno, nos vemos pronto y nos vemos en el tercer programa. Cuídense mucho.